Libro de Nehemías capítulo 11. Y habitaron los príncipes del pueblo en Jerusalén. Mas el resto del pueblo echó suertes para traer uno de 10 que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las 9 partes en las otras ciudades. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron a morar en Jerusalén. Y estos son los principales de la provincia que moraron en Jerusalén. Mas en las ciudades de Judá habitaron cada uno en su posesión en sus ciudades, de Israel, de los sacerdotes, y levitas, y netineos, y de los hijos de los siervos de Salomón. En Jerusalén pues habitaron de los hijos de Judá, y de los hijos de Benjamín. De los hijos de Judá, Ataías, hijo de Usías, hijo de Zacarías, hijo de Amarías, hijo de Sepatías, hijo de Malaleel, de los hijos de Pares. Y Masías hijo de Berec, hijo de Colose, hijo de Asaías, hijo de Adaías, hijo de Joyarib, hijo de Zacarías, hijo de Siloni. Todos los hijos de Pares que moraron en Jerusalén fueron 478 hombres fuertes. Y estos son los hijos de Benjamín: Salú hijo de Mesuyam, hijo de Joud, hijo de Pedaías, hijo de Colaías, hijo de Maaseías, hijo de Isiel, hijo de Jesaía. Y tras él, Gaapai, Sayai, 928. Y Joel hijo de Sichi era prefecto de ellos, y Jeudás hijo de Senua, el segundo en la ciudad. De los sacerdotes, Jedaías hijo de Joyarib, Jachín. Seraías hijo de Hilcías, hijo de Mesuyam, hijo de Sadoc, hijo de Meraiot, hijo de Aitub, príncipe de la casa de Dios. Y sus hermanos los que hacían la obra de la casa, 822, y Adaías hijo de Jeroam, hijo de Pelalías, hijo de Amsi, hijo de Zacarías, hijo de Pasur, hijo de Malachías. Y sus hermanos, príncipes de familias, 242, y Amasai hijo de Azarael, hijo de Asai, hijo de Mesillemot, hijo de Immer. Y sus hermanos, hombres de grande vigor, 128, jefe de los cuales era Sabdiel, hijo de Gedolim. Y de los levitas, Semaías hijo de Jasub, hijo de Azricam, hijo de Asabías, hijo de Buni. Y Sabetai y Josabad, de los principales de los levitas, sobrestantes de la obra exterior de la casa de Dios. Y Matanías hijo de Micha, hijo de Sabdi, hijo de Asaf, el principal, el que empezaba las alabanzas y acción de gracias al tiempo de la oración. Y Bacbusías el segundo de entre sus hermanos, y Abda hijo de Samua, hijo de Galal, hijo de Jedutún. Todos los levitas en la santa ciudad fueron 284. Y los porteros, Acub, Talmón, y sus hermanos, guardas en las puertas, 172. Y el resto de Israel, de los sacerdotes, de los levitas, en todas las ciudades de Judá, cada uno en su heredad. Y los netineos habitaban en Opel, y Sia y Gispa eran sobre los netineos. Y el propósito de los levitas en Jerusalén era Utzi hijo de Baní, hijo de Asabías, hijo de Matanías, hijo de Micha de los cantores los hijos de Asaf, sobre la obra de la casa de Dios. Porque había mandamiento del rey acerca de ellos, y determinación acerca de los cantores para cada día. Y Petaías hijo de Mesesabel, de los hijos de Sera hijo de Judá, estaba a la mano del rey en todo negocio del pueblo. Y tocante a las aldeas y sus tierras, algunos de los hijos de Judá habitaron en Chiriat Arba y sus aldeas, y en Dibón y sus aldeas, y en Jecabseel y sus aldeas. Y en Jesuá, Molada, y en Bet Pelet. Y en Azar Sual, y en Beer Seba, y en sus aldeas. Y en Siclag, y en Mechona, y en sus aldeas. Y en Enrión, y en Sorea, y en Jarmut. Sanoa, Edalem, y en sus aldeas, en Lachis y sus tierras, Aseca y sus aldeas. Y habitaron desde Beer Seba hasta el valle de Ginem. Y los hijos de Benjamín desde Gabe habitaron en Michmas, y Aía, y en Betel y sus aldeas. En Anatot, Nab, Ananiá. Jes, Rama, Gitaim. Hadid, Seboim, Nebayat. Lad, y Ono, valle de los artífices. Y algunos de los levitas, en los repartimientos de Judá y de Benjamín. Libro de Nehemías capítulo 12. Y estos son los sacerdotes y levitas que subieron con Zorobabel hijo de Sealtiel, y con Jesuá, Seraías, Jeremías, Esdras, Amarías, Maluch, Artus, Sechanías, Rehum, Meremot, Iddo, Ginetó, Abías, Miamin, Madías, Bilga, Semaías, y Joyarib, Jedaías, Sayum,
Amoc, Hilcías, Jedaías. Estos eran los príncipes de los sacerdotes y sus hermanos en los días de Jesuá. Y los levitas, Jesuá, Binui, Cadmiel, Serebías, Judá y Matanías, que con sus hermanos oficiaba en los himnos. Y Bacbucías y Juni, sus hermanos, cada cual en su ministerio. Y Jesuá engendró a Joyasim, y Joyasim engendró a Eliasib, y Eliasib engendró a Joyada. Y Joyada engendró a Jonatán, y Jonatán engendró a Jadua. Y en los días de Joyasim los sacerdotes cabezas de familias fueron, de Seraías, Meraías, de Jeremías, Ananías. De Esdras, Mesuyam, de Amarías, Joanán. De Melicha, Jonatán, de Sebanías, Joseph. De Jarem, Adne, de Meraiot, Elcai. De Iddo, Zacarías, de Ginetón, Mesuyam. De Abías, Sichi, de Miniamín, de Moadías, Piltai. De Bilga, Samua, de Semaías, Jonatán. De Joyarib, Matenai, de Jedaías, Utzi. De Sayai, Callai, de Amoc, Eber. De Hilcías, Asabías, de Jedaías, Nasaniel. Los levitas en días de Eliasib, de Joyada, y de Joanán y Jadua, fueron escritos por cabezas de familias, también los sacerdotes, hasta el reinado de Darío el persa. Los hijos de Leví, cabezas de familias, fueron escritos en el libro de las crónicas hasta los días de Joanán, hijo de Eliasib. Los cabezas de los levitas, Asabías, Serebías, y Jesuá hijo de Cadmiel, y sus hermanos delante de ellos, para alabar y para rendir gracias, conforme al estatuto de David varón de Dios, guardando su turno. Matanías, y Bacbucías, Obadías, Mesuyam, Talmón, Acub, guardas, eran porteros para la guardia a las entradas de las puertas. Estos fueron en los días de Joyasim, hijo de Jesuá, hijo de Josadac, y en los días del gobernador Nehemías, y del sacerdote Esdras, escriba. Y a la dedicación del muro de Jerusalén buscaron a los levitas de todos sus lugares, para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la campiña alrededor de Jerusalén como de las aldeas de Netopati. Y de la casa de Gilgal, y de los campos de Gabe, y de Asmavet, porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Y se purificaron los sacerdotes y los levitas, y purificaron al pueblo, y las puertas, y el muro. Hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro, y puse 2 coros grandes que fueron en procesión, el uno a la mano derecha sobre el muro hacia la puerta del muladar. E iba tras de ellos Osaías, y la mitad de los príncipes de Judá. Y Azarías, Esdras y Mesuyam. Judá y Benjamín, y Semaías, y Jeremías. Y de los hijos de los sacerdotes iban con trompetas, Zacarías hijo de Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Matanías, hijo de Michaías, hijo de Sachur, hijo de Asaf. Y sus hermanos Semaías, y Azarael, Milalai, Gilalai, Mai, Nasaniel, Judá y Genani, con los instrumentos músicos de David varón de Dios, y Esdras escriba, delante de ellos. Y a la puerta de la fuente, en derecho delante de ellos, subieron por las gradas de la ciudad de David, por la subida del muro, desde la casa de David hasta la puerta de las aguas al oriente. Y el segundo coro iba del lado opuesto, y yo en pos de él, con la mitad del pueblo sobre el muro, desde la torre de los hornos hasta el muro ancho. Y desde la puerta de Efraim hasta la puerta vieja, y a la puerta del pescado, y la torre de Ananeel, y la torre de Amat, hasta la puerta de las ovejas, y pararon en la puerta de la cárcel. Pararon luego los 2 coros en la casa de Dios, y yo, y la mitad de los magistrados conmigo. Y los sacerdotes, Eliasim, Maseías, Miniamín, Michaías, Elioenai, Zacarías, y Ananías, con trompetas. Y Maseías, y Semeías, y Eleazar, y Utzi, y Joanán, y Malchías, y Ilem, y Eser. Y los cantores cantaban alto, e Israía era el prefecto. Y sacrificaron aquel día grandes víctimas, e hicieron alegrías, porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Alegráronse también las mujeres y muchachos, y el alborozo de Jerusalén fue oído de lejos. Y en aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias, y de los diezmos, para juntar en ellas,
de los campos de las ciudades, las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que asistían. Y habían guardado la observancia de su Dios, y la observancia de la expiación, como también los cantores y los porteros, conforme al estatuto de David y de Salomón su hijo. Porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo, había príncipes de cantores, y cántico y alabanza, y acción de gracias a Dios. Y todo Israel en días de Zorobabel, y en días de Nehemías, daba raciones a los cantores y a los porteros, cada cosa en su día, consagraban asimismo sus porciones a los levitas, y los levitas consagraban parte a los hijos de Aarón. Libro de Nehemías capítulo 13. Aquel día se leyó en el libro de Moisés oyéndolo el pueblo, y fue hallado en el escrito, que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, antes alquilaron a Balaam contra ellos, para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Y fue que, como oyeron la ley, apartaron de Israel toda mistura. Y antes de esto, Eliasib sacerdote, siendo superintendente de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Y le había hecho una grande cámara, en la cual guardaban antes las ofrendas, y el perfume, y los vasos, y el diezmo del grano, y del vino y del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores, y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto, yo no estaba en Jerusalén, porque el año 32 de Artajerjes rey de Babilonia, vine al rey, y al cabo de días fui enviado del rey. Y venido a Jerusalén, entendí el mal que había hecho Eliasib en atención a Tobías, haciendo para él cámara en los patios de la casa de Dios. Y dolióme en gran manera, y eché todas las alhajas de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí las alhajas de la casa de Dios, las ofrendas y el perfume. Entendí asimismo que las partes de los levitas no se les habían dado, y que los levitas y cantores que hacían el servicio se habían huido cada uno a su heredad. Y reprendí a los magistrados, y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y juntélos, y púselos en su lugar. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite, a los almacenes. Y puse por sobrestantes de ellos a Selemías sacerdote, y a Sadoc escriba, y de los levitas, a Pedaías, y a mano de ellos a Anán hijo de Zacur, hijo de Matanías, pues que eran tenidos por fieles, y de ellos era el repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no raigas mis misericordias que hice en la casa de mi Dios, y en sus observancias. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares el sábado, y que acarreaban haces, y cargaban asnos con vino, y también de uvas, de higos, y toda suerte de carga, y traían a Jerusalén en día de sábado, y protestéles acerca del día que vendían el mantenimiento. También estaban en ella tirios que traían pescado y toda mercadería, y vendían en sábado a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá, y díjeles, ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día del sábado? ¿No hicieron así vuestros padres, y trajo nuestro Dios sobre nosotros todo este mal y sobre esta ciudad? ¿Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el sábado? Sucedió pues, que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del sábado, dije que se cerrasen las puertas, y ordené que no las abriesen hasta después del sábado, y puse a las puertas algunos de mis criados, para que en día de sábado no entrasen carga. Y quedáronse fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes, y los que vendían toda especie de mercancía. Y protestéles, y díjeles, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en sábado. Y dije a los levitas que se purificasen, y viniesen a guardar las puertas, para santificar el día del sábado. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la muchedumbre de tu misericordia. Vi asimismo en aquellos días judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. Y sus hijos la mitad hablaban Asdod, y conforme a la lengua de cada pueblo, que no sabían hablar judaico. Y reñí con ellos, y maldíjelos, y herí a algunos de ellos, y arranquéles los cabellos, y juramentélos, diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, o para vosotros. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel?
Bien que en muchas gentes no hubo rey como él, que era amado de su Dios y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de Joiada, hijo de Eliasib el gran sacerdote, era yerno de Samballat horonita. Ahuyentélo por tanto de mí. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio, y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Limpiélos pues de todo extranjero, y puse a los sacerdotes y levitas por sus clases, a cada uno en su obra. Y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados, y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Libro de Ester capítulo 1. Y aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta la Etiopía sobre 127 provincias. Que en aquellos días, asentado que fue el rey Asuero en la silla de su reino, la cual estaba en Susán capital del reino. En el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y siervos, teniendo delante de él la fuerza de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias. Para mostrarle las riquezas de la gloria de su reino, y el lustre de la magnificencia de su poder, por muchos días, 180 días. Y cumplidos estos días, hizo el rey banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real a todo el pueblo, desde el mayor hasta el menor que se halló en Susán capital del reino. El pabellón era de blanco, verde y cárdeno, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura en sortijas de plata y columnas de mármol, los reclinatorios de oro y de plata, sobre losado de pórfido y de mármol, y de alabastro y de jacinto. Y daban a beber en vasos de oro, y vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real, conforme a la facultad del rey. Y la bebida fue según esta ley, que nadie constriñese, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. Asimismo la reina Basti hizo banquete de mujeres, en la casa real del rey Asuero. El séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Mehumán, y a Bizta, y a Arbona, y a Bigta, y a Abagta, y a Setar, y a Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero. Que trajesen a la reina Basti delante del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su hermosura, porque era linda de aspecto. Mas la reina Basti no quiso comparecer a la orden del rey, enviada por mano de los eunucos, y enojóse el rey muy mucho, y encendióse en él su ira. Preguntó entonces el rey a los sabios que sabían los tiempos, porque así era la costumbre del rey para con todos los que sabían la ley y el derecho. Y estaban junto a él, Carcena, y Setar, y Admata, y Tarsis, y Meres, y Marcine, y Memucán, 7 príncipes de Persia y de Media que veían la cara del rey, y se sentaban los primeros del reino emoticono cara sonriente. Que se había de hacer según la ley con la reina Basti, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero, enviada por mano de los eunucos. Y dijo Memucán delante del rey y de los príncipes, no solamente contra el rey ha pecado la reina Basti, sino contra todos los príncipes, y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. Porque este hecho de la reina pasará a noticia de todas las mujeres, para hacerles tener en poca estima a sus maridos, diciendo, el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Basti, y ella no vino. Y entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media que oyeren el hecho de la reina, a todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y enojo. Si parece bien al rey, salga mandamiento real delante de él, y escríbase entre las leyes de Persia y de Media, y no sea traspasado, que no venga más Basti delante del rey Asuero, y dé el rey su reino a su compañera que sea mejor que ella. Y el mandamiento que hará el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Y plugo esta palabra en ojos del rey y de los príncipes, e hizo el rey conforme al dicho de Memucán. Pues envió letras a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escribir, y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre fuese señor en su casa, y háblese esto según la lengua de su pueblo. Biblia Reina Valera 1909. Libro de Ester capítulo 2. Pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, acordóse de Basti, y de lo que hizo, y de lo que fue sentenciado contra ella. Y dijeron los criados del rey, sus oficiales, busquen al rey mozas vírgenes de buen parecer.
y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino, que junten todas las mozas vírgenes de buen parecer en su san residencia regia, en la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, dándole sus atavíos. Y la moza que agradare a los ojos del rey, reine en lugar de Vasti. Y la cosa plugo en ojos del rey, e hízolo así. Había un varón judío en su san residencia regia, cuyo nombre era Mardocheo, hijo de Jair, hijo de Simi, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jechonías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había criado a Hadasa, que es Ester, hija de su tío, porque no tenía padre ni madre, y era moza de hermosa forma y de buen parecer, y como su padre y su madre murieron, Mardocheo la había tomado por hija suya. Sucedió pues, que como se divulgó el mandamiento del rey y su acuerdo, y siendo reunidas muchas mozas en su san residencia regia, a cargo de Hegai, fue tomada también Ester para casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Y la moza agradó en sus ojos, y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prestamente sus atavíos y sus raciones, dándole también 7 convenientes doncellas de la casa del rey, y pasóla con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Ester no declaró su pueblo ni su nacimiento, porque Mardocheo le había mandado que no lo declarase. Y cada día Mardocheo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres, por saber cómo iba Ester, y qué se hacía de ella. Y cómo llegaba el tiempo de cada una de las mozas para venir al rey Asuero, al cabo de haber estado ya 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, porque así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es, 6 meses con óleo de mirra, y 6 meses con cosas aromáticas y afeites de mujeres. Entonces la moza venía así al rey, todo lo que ella decía se le daba, para venir con ello de la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella venía a la tarde, y a la mañana se volvía a la casa segunda de las mujeres, al cargo de Saasgas, eunuco del rey, guarda de las concubinas, no venía más al rey, salvo si el rey la quería, y era llamada por nombre. Y llegado que fue el tiempo de Ester, hija de Abiail, tío de Mardocheo, que él se había tomado por hija, para venir al rey, ninguna cosa procuró sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres. Y ganaba Ester la gracia de todos los que la veían. Fue pues Ester llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10, que es el mes de Tebet, en el año 7 de su reinado. Y el rey amó a Ester sobre todas las mujeres, y halló gracia y benevolencia delante de él más que todas las vírgenes, y puso la corona real en su cabeza, e hizo la reina en lugar de Vasti. Hizo luego el rey gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Ester, y alivió a las provincias, e hizo y dio mercedes conforme a la facultad real. Y cuando se juntaban las vírgenes la segunda vez, Mardocheo estaba puesto a la puerta del rey. Y Ester, según le tenía mandado Mardocheo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Ester hacía lo que decía Mardocheo, como cuando con él se educaba. En aquellos días, estando Mardocheo sentado a la puerta del rey, enojáronse Bigtán y Teres, 2 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Más entendido que fue esto por Mardocheo, él lo denunció a la reina Ester, y Ester lo dijo al rey en nombre de Mardocheo. Hízose entonces indagación de la cosa, y fue hallada cierta, por tanto, entrambos fueron colgados en una horca. Y escribióse el caso en el libro de las cosas de los tiempos delante del rey.